Seguimos, amados hermanos, acá con mi hermana Débora, en la iglesia Ebenezer, Radio Ebenezer, sí, de la ciudad de Las Piedras, Canelones, Uruguay. Sí, con este programa Jesús prepara mi vida. Y hoy estamos hablando, amados hermanos, de esta segunda parte, del joven rico. Cómo vino y cómo se presentó al Señor allí, amados hermanos, y cómo el Señor ya sabía el corazón de él. Y cuando viene a decirle que él era bueno, allí le contesta duramente Jesús. Allí en el capítulo 19, 17, le dice Jesús, y él le dijo, ¿por qué me llamás bueno? Ninguno hay bueno sino uno, Dios, nuestro Padre Celestial. Ya ahí Jesús le demostró la diferencia que había a este joven capitalista, a este joven, ¿verdad?, que vino a decirle a Jesús que era bueno. Y Jesús se lo sacó de arriba directamente diciendo, ¿por qué me decís bueno si hay un solo bueno y es Dios? Que Dios nos ayude, hermano. Y allí el joven, ¿verdad?, Jesús le habla de guardar los mandamientos, y ahí él dice que él siempre lo ha guardado, los mandamientos. El joven le dijo, todo esto lo he guardado desde mi juventud, ¿qué más me falta? Jesús le dijo, si quieres ser perfecto, vende todo lo que tienes y dalo a los pobres, y tendrás tesoro en el cielo, y ven y sígueme. Oyendo el joven esta palabra, se fue triste, porque tenía muchas posesiones. Entonces Jesús dijo a sus discípulos, de cierto os digo, que difícilmente entrará un rico en el reino de los cielos. Otra vez os digo, que es más fácil pasar un camello por el ojo de una aguja, que entrar un rico en el reino de Dios. Hasta aquí fue la primera parte, ahora vamos a dar la segunda parte. Sus discípulos, oyendo esto, se asombraron en gran manera. Miren qué tremendo. Sus discípulos, oyendo esto, se asombraron en gran manera, diciendo, ¿quién pues podrá ser salvo? ¿Quién podrá ser salvo? Mira qué tremendo, amados hermanos. Habían visto a Jesús hacer señales, milagros y maravillas. Habían dejado todo por Jesús, pero les entró el miedo. Qué tremendo. ¿Quién podrá ser salvo? Y Jesús, con su amor, su misericordia, con su bondad, con su paciencia, dice, mirándolos, los miró a los 12, aún a Judas el traidor, los miró. Mirándolos Jesús le dijo, para los hombres esto es imposible. Mira la contestación de Jesús, ¿verdad? Para los hombres esto es imposible, mas para Dios todo es posible. Qué tremendo, hermano. ¿Cómo le contestó Jesús? ¿Verdad? Que separado de Dios no podían hacer nada. Que separado de él no podían ser salvos. Por más dinero que tuvieran, por más fama que tuvieran, separado de Dios no podemos hacer nada, amados hermanos. Me gusta porque, y mirándolos, Jesús los miró a los ojos a todos. Y le dijo, para los hombres esto es imposible, mas para Dios todo es posible. ¿Qué te está diciendo? Que la transformación, el cambio en nosotros lo hace Dios. No es por fuerza humana, amados hermanos. Dios trabaja con cada vasija, ¿verdad? Y va limpiando, va sacando cosas que no le agrada sin que vos te des cuenta. Como hombre, vos lo querés sacar y aquello siempre vuelve a tu vida. Pero cuando dejas a Dios
que sea Dios sacándote todas estas cosas, allí tu corazón cambia, ¿verdad? Y allí, amado hermano, si Cristo se forma en ti. Por eso dice que para los hombres es imposible. Por eso estamos bajo la gracia. Por eso estamos bajo la gracia, ese don no merecido que día a día nos va transformando a cada uno de nosotros. Nos va cambiando, amados hermanos. Y muchas veces no nos damos cuenta. Muchas veces no nos damos cuenta, hermanos. Y dice, entonces, respondiendo Pedro, siempre Pedrito, ¿verdad? Él era un fenómeno. Entonces respondiendo Pedro le dijo, he aquí nosotros lo hemos dejado todo y te hemos seguido. ¿Qué pues tendremos? Mira lo que Pedro le pregunta. Señor, hemos dejado todo. Y es cierto, habían dejado todo. Y hay una incógnita con Pedro, amados hermanos, que la Biblia no lo dice, pero sí habla de que Jesús sanó a la suegra de Pedro que estaba con fiebre en la cama. Pero nunca se escuchó, no hay un pasaje bíblico, por lo menos yo nunca lo encontré, que se hable de la mujer de Pedro. ¡Qué tremendo! Pedro dejó las redes, dejó de pescar, que era lo que le daba el dinero, la plata, pero tampoco habla de la señora. Como que la prioridad de Pedro era seguir a Jesús. No, Señor, mira, tengo que estar con mi esposa. No, Señor, mira. No, Pedro dejó todo. No se nombra a la mujer de Pedro. No lo sabemos. No podemos inventar. No podemos decir cosas que no están en la Biblia, ¿verdad? Pedro dejó todo. Entonces respondiendo Pedro le dijo, he aquí nosotros lo hemos dejado todo y te hemos seguido. ¿Qué pues tendremos? ¿Cuál es la recompensa? Mira el atrevimiento de Pedro. Empezó la carne de él a fluir nuevamente en su vida. ¿Qué tendremos? Hemos dejado todo. ¿Qué tendremos? Y él sabía que Jesús era la resurrección y la vida. Jesús le había hablado varias veces que iba a morir y resucitar para darnos vida eterna y que iba a vencer la muerte. Y Pedro, como siempre, el mismo Pedro, ¿qué tendremos? ¿Recompensa a Jesús de haberte seguido? Qué tremendo, ¿verdad? Si habrá tratado Dios con Pedro, si habrá tratado, y qué paciencia que tuvo nuestro Señor con Pedro, y qué paciencia tiene con algunos de nosotros, ¿verdad? Qué paciencia. Es maravilloso el Señor. Entonces respondió Pedro y le dijo, he aquí nosotros lo hemos dejado todo y te hemos seguido. ¿Qué pues tendremos? Y Jesús le dijo, de cierto os digo que en la generación, cuando el Hijo del Hombre se siente en el trono de su gloria, vosotros que me habéis seguido, también os sentaréis sobre tronos para juzgar a las 12 tribus de Israel. ¡Qué tremendo Jesús! No se enojó con Pedro. No se enojó con Pedro. Mira, bueno, Pedro, mira, ¿sabes cuál va a ser la recompensa, Pedro, para ustedes que dejaron todo y me siguieron? Es que ustedes van a tener, ¿sí?, 12 tronos para juzgar a mi pueblo, a Israel. ¡Qué tremendo! ¡Qué maravilloso nuestro Señor Jesús! ¿Cómo le contestó? ¿Cómo, Pedro? ¿Qué recompensa querés? ¿Qué es lo que vos querés? No le habló así. Le dijo que lo iba a poner sobre 12 tronos a cada uno de ellos, amados hermanos. Y ahí está uno de los grandes problemas de hoy día, ¿verdad? De que aparecen apóstoles por todos lados.
amados hermanos. Apóstol hoy es un misionero, es un enviado a abrir puertas donde las puertas están cerradas. Un apóstol es aquel que va a lugares, como en el caso de este joven Esteban en Haití, ¿verdad? Un misionero es un apóstol. Pero los apóstoles llegaron hasta Pablo. Y Pablo, para ser apóstol, tuvo que ser arrebatado al tercer cielo, y allí escuchó palabras inefables que él no las podía decir, y allí fue instruido por el mismo Señor para ser el último apóstol sobre los gentiles. Y aún para el que el corazón de Pablo no se llenara de orgullo, Dios le deja un aguijón en la carne puesto por Satanás, y cuando él clamaba y clamaba, el Señor le dijo: bástate en mi gracia. Ese aguijón lo vas a tener siempre, si no vos te vas a perder, Pablito. Te vas a perder por el orgullo. Te dejo este aguijón en la carne, ¿verdad? Hasta ahí fueron los apóstoles. Ahora, apóstoles ahora son enviados. Pero los apóstoles fueron pura y exclusivamente aquellos que estuvieron y caminaron con Jesús y estuvieron con Jesús. Ellos van a tener, ¿sí?, ese privilegio de tener tronos y sentarse en esos tronos para juzgar a Israel, amados hermanos. Jesús le dijo: de cierto os digo que en la generación cuando el hombre se siente en el trono de su gloria, vosotros me habéis seguido, también os sentaréis sobre 12 tronos para juzgar a las 12 tribus de Israel. ¿Comprende lo que quiero decir? Hoy, hermanos, tenemos que entender, tenemos que comprender, ¿sí?, que el apóstol es aquel, vuelvo a repetir para que quede claro, es aquel que no se establece en una iglesia. No se establece en una iglesia, sino que él abre obras, como hacía Pablo, en toditas las partes del mundo, y aún en lugares, ¿sí?, donde le puede costar la vida. Un apóstol no se establece en una iglesia y queda firme en ese lugar. El apóstol es un enviado, viene a ser como un misionero que arriesga la vida cada segundo, cada minuto. Está arriesgando la vida y deja sembrada la buena semilla. Amén. Y cualquiera, escuchen bien esto, hermano, mira lo que dice el Señor, que no se habla, que no se predica. Y cualquiera que haya dejado casa, o hermanos, o hermanas, o padre, o madre, o mujer, o hijos, o tierras, por mi nombre, recibirá 100 veces más y heredará la vida eterna. Ah, pero Julio, eso yo nunca lo leí. Hermanos, la palabra hay que leerla toda, desde Génesis hasta Apocalipsis. ¿Qué evangelio practicamos? ¿Estás dispuesto a dejar tu familia para servir a Dios? ¿Estás dispuesto a dejar a tu mujer, a tus hijos, para servir a Dios? Ah, pero Dios no destruye hogares. No te lo destruye, pero tú tienes que obedecer a su voz. Vosotros sois mis amigos si hacéis lo que yo os digo. Mira qué tremendo. Y cualquiera que haya dejado casas, o hermanos, o hermanas, la familia, está hablando de la familia, o padre, o madre, o mujer, o hijos, o tierras, por mi nombre, recibirá 100 veces más y heredará la vida eterna.
Pero muchos primeros serán postreros y muchos postreros serán primeros. Hermano, hemos hecho un evangelio aguado. Un evangelio aguado. Y qué triste, hermano, no hablar la palabra tal cual está y enseñar qué es lo que Dios pide de nosotros. Lo mismo que le pidió a sus discípulos: sígueme. Y Mateo dejó todo. Cobrador de impuestos, un hombre de dinero, porque aquellos cobradores metían la mano en la lata. Pedro, que tenía como una empresa allí de pescado, barcas y tenía todo, dejaron todo para seguir al Señor. ¿Estamos dispuestos a ser siervos de Dios? ¿Estamos dispuestos a hacer la voluntad de Dios? ¿Estamos dispuestos a separarnos de todo esto que Dios nos dice cuando Él nos pida? Por eso, hermano, el que no toma su cruz y me sigue no es digno de mí. Y nosotros tenemos que saber qué es lo que Dios demanda de sus discípulos. Pastores amados, obreros, ¿estás dispuesto a dejar tu familia? ¿Qué es lo que tienes en el primer lugar de tu corazón? Pero Dios no viene a destruir la familia. No te estamos diciendo que va a destruir tu familia. Pero si Dios te llama para ir a algún lugar y te manda solo, tenés que ir. Tenés que ir. Y así sabiendo que no, tal vez no vuelvas más, tenés que ir. Que Dios nos ayude, hermano, a ser discípulos del Señor. A ser discípulos del Señor. ¿Qué es lo que Dios está buscando? Discípulos. Que Dios los bendiga grandemente y será hasta mañana con mi hermana Débora, si Dios lo permite.